Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: Cuídalo y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. En esta parábola del buen samaritano encontramos algunos aspectos tan preciosos que muestran la sabiduría infinita de Jesús, que también es misericordia infinita. Justamente a pesar de que el doctor de la ley tiene mala voluntad en la pregunta, porque es para ponerlo a prueba, para buscar cómo acusarlo, Jesús se aprovecha de esta pregunta para dar una gran lección. ¿Qué se puede hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús responde: bueno, ¿cuál es el mandamiento que está en la palabra de Dios? Y muy bien responde el doctor de la ley, que es amar a Dios con todo el ser, con todo el corazón, y al prójimo como a sí mismo. El tema es que Jesús le dice: obra de esta manera. No basta con saberlo, no basta con tenerlo en la teoría, sino que hay que practicarlo. No el que diga Señor, Señor entrará en el reino, sino el que pone por obra la palabra. Todavía el doctor de la ley quiere justificar esta intervención y le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Bueno, Jesús aprovecha esta nueva pregunta para profundizar más en el mandamiento, que es justamente una orientación religiosa. Nuestra fe cristiana es una manera de guiarnos hacia Dios, es un modo de vincularnos con el Señor. Existen distintas religiones en el mundo. Yo he escuchado varias veces que personas que están en otros ambientes culturales o religiosos admiran muchísimo la fe cristiana. Personas que están distantes de la iglesia por algún motivo, incluso siendo católicos, pero que no han tenido una experiencia real con el Señor aún, no se han convertido de verdad, acaban convirtiéndose porque se dan cuenta que solo en nuestra fe cristiana se vive el amor, la caridad cristiana. No existe otra religión que tenga este mandato: ama a tu prójimo, aunque sea tu enemigo. Ama a tu prójimo, bendice al que te maldice, pon la otra mejilla, haz el bien al que te hace mal, perdona al que te hace daño. Entonces, es tan maravillosa y tan preciosa esta doctrina que realmente por sí sola ya atrae. Ahora, si vemos que además hay personas que lo practican,
Por cierto, los santos en la Iglesia a lo largo de la historia son los que encarnan mejor el Evangelio, como San Francisco de Asís, que vamos a celebrar mañana. Bueno, entonces con mayor razón es atractiva nuestra fe. De hecho, como dicen los Hechos de los Apóstoles, las personas se integraban a las primeras comunidades cristianas no tanto por la doctrina, sino por ver cómo se amaban entre sí, cómo practicaban la caridad unos con otros. Por eso que es tan preciosa la orientación que nos da Jesús y sobre todo su ejemplo, porque el verdadero buen samaritano es Jesús mismo. El samaritano tenía una característica de ser cercano a los judíos, porque Samaria estaba en el medio de Israel, entre la Galilea y Jerusalén, pero al mismo tiempo eran muy distantes, porque pensaban distinto, porque ellos iban al monte Garizim a adorar a Dios y lo hacían de una manera tan diferente a los judíos, que prácticamente eran considerados como paganos, y había un gran odio religioso entre ellos. Entonces eran cercanos físicamente, pero eran distantes en la cultura y en la religión. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús se presenta como el verdadero samaritano. Jesús es distinto a los judíos de aquel entonces, porque la fe cristiana es muy distinta a la fe practicada por los fariseos. Por eso es que son ellos los que quieren matar a Jesús. Buscan la manera de ponerle trampa y finalmente llevarlo a la cruz. Porque es una doctrina distinta. Se parece en los 10 mandamientos, por supuesto, en la fe cristiana no anula la ley judía, sino que la lleva a su cumplimiento. Pero es distinta porque afirma categóricamente que Dios está cercano, que el Hijo de Dios se hizo hombre, que se hizo tan cercano que quiere enseñarnos a nosotros a tratarlo como Padre. Jesús, Hijo de Dios, nos enseña a decir papá, papito, abba, Padre, a vivir con una confianza extraordinaria en Dios y a amar a los enemigos. Eso no lo tienen los judíos, no lo tienen los musulmanes, no lo tiene ninguna religión. Solo Jesús lo presenta en su doctrina sagrada. Pero además, Jesús lo practica y nos pide que lo vivamos nosotros. Por eso que es preciosa esta parábola, ya que el samaritano, siendo por origen muy distante, no precisamente prójimo, actúa realmente cumpliendo la ley de Dios. Cuando ve a este judío que está en el suelo, que está atormentado porque está sufriendo, porque fue asaltado, se está muriendo, y pasa un sacerdote de la misma raza, de la misma cultura, y hace un rodeo, después un levita que también trabaja en el templo y también sigue de largo, no practican realmente el mandamiento de Jesús, el amor, sino que simplemente cumplen lo mínimo. El mandamiento para los judíos es no matar, no hacer daño, pero peca de omisión muchas veces, ¿no es cierto? Aquel que solamente evita hacer el mal. Jesús nos llama a hacer el bien, incluso a aquellos que son distintos, que piensan diferente y que consideramos enemigos, porque quien está a nuestro lado nunca será nuestro enemigo, es nuestro prójimo, aunque nos propine maldad, odio, daño, rencor. La misión del cristiano es devolver el bien, el perdón, el amor, la comprensión y hacer el bien a quienes nos hacen daño. A lo mejor ese samaritano que pensaba Jesús había sufrido mucha discriminación, odio, mucha maldad de parte de los judíos en general, pero cuando le tocó a él hizo el bien. Trató bien a este judío pobre que estaba ahí apaleado, dañado, muriéndose, asaltado. Lo cuidó como si fuera un hermano, lo llevó a una hospedería y le dijo al hospedero, después de cuidarlo toda la noche, lo que gaste de más te lo pagaré a la vuelta. Es decir, un amor inmenso, inmenso.
Qué gran ejemplo. Y es Jesús realmente el buen samaritano que ha venido a este mundo para salvarnos. Nosotros lo tratamos como extranjero porque Él viene del cielo y nosotros, en nuestra humanidad pecadora, somos tinieblas y una gran parte de la humanidad ha rechazado la luz, como dice San Juan en su prólogo, y sin embargo Jesús nos sigue amando y se sigue entregando por nosotros y sigue compadeciéndose de nuestra miseria, de nuestro pecado, de nuestra condición caída, y nos sigue salvando, curando, liberando. Y por eso la hospedería también significa la iglesia en cuanto parroquia. Por ejemplo, la palabra parroquia es como una especie de hotel, entre comillas, una hospedería para quien va en camino, para quien va peregrinando, para quien va de viaje. Eso significa en su acepción original la palabra parroquia, lugar de hospedería para aquellos que van peregrinando y pasan por ahí. Y es justamente eso, la iglesia en este mundo tiene esta tarea, ser una parroquia, acoger a todos los cristianos que vamos peregrinando hacia la vida eterna. Y en la parroquia entonces hay que entregar todos los cuidados que Jesús, el buen samaritano, entregó, ¿no es cierto?, donó a la humanidad, por medio de los 7 sacramentos, por medio de la evangelización, por medio de la sanación, por medio de tantos y tantos favores que Jesús entrega a través de su iglesia. Y también le dice a todos los que trabajan en la iglesia, ya sea del clero o laicos comprometidos con la iglesia, que trabajan en las parroquias, que trabajan en las pastorales, en los movimientos, lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. Pero sigue haciendo el bien, sigue ayudando a todos aquellos que necesitan mi amor. Entonces, en este día queremos mirar a Jesús y pedirle, como decía el Evangelio de ayer domingo, Señor, aumenta nuestra fe y ayúdanos a vivir este mandamiento, haciendo el bien al prójimo como buenos samaritanos y trabajando en esta hospedería en la medida que tú lo permitas, que es la Iglesia Santa, el pueblo santo de Dios que está peregrinando en este mundo.